bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán, como todos los lunes por la noche, totalmente en vivo, vamos a conducir las mismas. Carmina, un gusto en saludarla. Buen inicio de semana. Mariano, buenas noches. ¿Cómo está todo? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Todo bien. Bueno, semana corta, semana laboral corta, la Semana Santa inició hoy, lunes santo, así que, pero hay temas que debemos de abordar y aquí en Canal Antigua los tenemos. La primera entrevista se va a referir a la decisión que el presidente de la República junto al Consejo de Ministros tomó hoy para declarar estado de prevención en varios departamentos del país, bajo el argumento principal de que hay información de que se están formando una nueva caravana en Honduras con la intención de cruzar nuestro territorio y dirigirse a los Estados Unidos de América. Pero también es un tema de gobernabilidad, un tema de falta de respeto a las normas sanitarias que rigen en el país y, en fin, sobre ese tema hablaremos en la primera entrevista. La segunda se va a referir a este hecho que fue documentado visualmente, un enfrentamiento armado en Hualán, en el municipio de Hualán, departamento de Zacapa, que ha generado bastante especulación sobre qué originó esta situación. Algunos hablan de atentado, otros hablan de una posible intención de captura. En fin, sobre ese tema hablaremos en la segunda entrevista. Bueno, Carmina, iniciamos con la primera y le quiero dar la bienvenida al doctor Rodrigo Montúfar y también a la licenciada Dafne Posadas. Con ambos vamos a analizar esta decisión del presidente de la República en Consejo de Ministros. A ambos, buenas noches, un gusto en saludarles. Buenas noches, gracias por... ¿Qué iniciamos con la licenciada Dafne Posadas? Bueno, no es ordinario que el Consejo de Ministros, el presidente anuncie con anticipación que va a declarar un estado de prevención. Algunos ya dicen, bueno, este es un mensaje que se le lanza a los organizadores de la caravana para que desistan de su intención y no traten de cruzar la frontera Honduras-Guatemala. ¿Cuál es su análisis, licenciada Posadas? Buenas noches y gracias por la invitación. A mí me parece que más que un mensaje que va dirigido a las personas que están dirigiendo esta caravana, que es importante mencionarlo, estas caravanas no son un fenómeno nuevo, es un fenómeno que viene ocurriendo desde hace varios años allá, atrás, y que es un fenómeno que se debe dar respuesta. El fenómeno migratorio, por supuesto, que es muy complejo y tiene raíces profundas, por supuesto, en el sistema económico en el que estamos funcionando en nuestro país y en los países del Triángulo Norte, políticas, la misma política en sí influye también, por supuesto, en la decisión de las personas de emigrar, pero más que un mensaje que esté dirigido para los dirigentes de esta caravana, que por supuesto permanecen en el anonimato, me parece que es un mensaje que está dirigido hacia las autoridades en Washington. A mí me parece que el gobierno de Guatemala pretende hacer señales de que efectivamente están dando respuesta al fenómeno de la migración, y es un fenómeno que está poniendo en alerta a los Estados Unidos, que preocupa a Estados Unidos desde hace varios meses atrás. De hecho, la semana pasada se tenía programada la visita de algunos funcionarios de los Estados Unidos precisamente para discutir algunos de esos temas que podrían resolver la migración irregular que viene del Triángulo Norte. Así que me parece que esa es una respuesta que va dirigida hacia los funcionarios en Washington, una muestra de que efectivamente se está intentando resolver el problema de la migración, pero que a mí me parece que esta política definitivamente no resuelve y no atiende de manera profunda este fenómeno. Doctor Montúfar, sus impresiones, por favor, para comenzar. Sí, bueno, hay que reconocer que la migración es un derecho humano. Entonces, no puede condenarse a priori a las personas que optan por migrar para buscar un mejor futuro o por cualquier razón. Lo que tienen que hacer los estados intermedios, como es el caso de Guatemala y el caso de México, es dar apoyo humanitario a aquellas personas que están atravesando su territorio. Eso es fundamental desde el punto de vista humanitario, darles esa clase de apoyo. De ninguna manera reprimirlos porque no están haciendo ningún daño, ningún delito. Entonces, sí debe medirse la respuesta de los gobiernos para que no parezca una represión, sino darle más bien la ayuda humanitaria a todas esas personas.
Doctor Montúfar, ¿entendería de su respuesta que usted está entonces de acuerdo de que los gobiernos, como usted les llama, intermedios de Guatemala y México, deben de facilitar el paso por nuestros territorios independientemente o incluso si no cumplen con las medidas sanitarias impuestas? Por ejemplo, aquí en Guatemala puede ingresar cualquiera, pero tiene que presentar una prueba PCR negativa, por dar un ejemplo. O sea, usted en eso no toma en cuenta, usted solo lo ve desde la perspectiva que es un derecho humano y por lo tanto hay que facilitarles y que vea cómo llegan a la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Es así? ¿Así lo debemos de entender? No es así. Una persona en un estado normal puede someterse a esa prueba, pero pensemos que quienes conforman las caravanas se encuentran en una situación extraordinaria, en una situación de emergencia. A personas que se están ahogando en el mar no les van a pedir sus documentos para que se identifiquen antes de rescatarlos. Eso es absurdo. Y lo mismo pasa con aquellos que conforman unas caravanas, están en una situación humanitaria de emergencia, de gran necesidad, y precisamente van muy débiles esas personas. Hay que tomar medidas sanitarias para que ellos no empeoren sus condiciones de salud. Pero aquí se les podría tratar entonces como que si fueran seres contaminados, y eso es totalmente inhumano. Definitivamente yo quiero hacer la afirmación que se encuentran en estado de gran necesidad, de una emergencia, y por lo tanto no se les pueden pedir los requisitos que se nos pedirían a usted, a mí, a la colega Daphne, a cualquier profesional que está tranquilamente en su casa. Ellos están en un estado de gran necesidad, es una situación de emergencia. Gracias, doctor Montúfar. Licenciada Posadas, quisiera hablar ahora de un tema que se manejó en el 2008 y las personas, como estaban en contra de la administración del presidente Trump, quisieron obviarlo. Expertos en seguridad visitaron la región y ellos lo que decían es que era una caravana demasiado organizada y se estaban movilizando personas. Primero que todo, las caravanas llevaban como la secuencia de un convoy militar, de un pelotón militar que va atravesando un territorio, la delantera, el pelotón fuerte y los de atrás y los de adelante iban como investigando, etcétera. Y yo acabo de escuchar precisamente a Joseph Humir manejando la misma tesis y dice que se está incrementando precisamente porque son grupos de organizaciones de crimen transnacional y también terroristas que, aprovechándose de la debilidad de la administración Biden, quieren cruzar la frontera. ¿Usted está de acuerdo? Pues yo no sé si estoy de acuerdo con esas afirmaciones como tal, pero me parece que hay que identificar el fenómeno. Primero, el fenómeno de la migración es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno que por supuesto se viene dando desde hace muchísimos años, y las personas que toman la decisión de migrar, efectivamente, como lo dice el colega, no son personas que son criminales en la gran mayoría de casos. De hecho, hay varios estudios que afirman que las personas que toman la decisión de migrar lo hacen estrictamente por razones económicas, es decir, no encuentran un trabajo que les permita satisfacer sus necesidades más básicas dentro de las fronteras de sus países, y por eso deciden migrar y deciden embarcarse en esa travesía que es tan compleja, que todos hemos escuchado lo complicado que es el camino y por supuesto los riesgos de seguridad que existen. Pero por supuesto que efectivamente, como es un fenómeno que se ha incrementado en los últimos años, habrán algunos oportunistas que aprovechan de esa necesidad de algunas personas para efectivamente organizar algunas de estas caravanas. Yo no estoy diciendo que esta caravana en particular esté organizada por grupos criminales, ni mucho menos, porque realmente los líderes de las caravanas permanecen siempre en el anonimato, y eso es algo que se ha demostrado de manera reiterada en las caravanas que se han venido dando en los últimos años. Entonces, identificar quiénes están detrás de las caravanas es un poco complicado porque precisamente los líderes permanecen en el anonimato, pero por supuesto que pueden haber personas que participan de las caravanas que están dentro de esos grupos de liderazgo que a lo mejor podrían estar vinculados con grupos de narcotráfico, y que definitivamente se ha intentado abordar la migración no solo como un fenómeno de necesidad y un fenómeno migratorio por razones económicas, sino también como un fenómeno que pone en riesgo la seguridad hemisférica de la región por completo. Entonces creo que podría analizarse desde ambas perspectivas, ¿no? Que hay personas que participan de la caravana que podrán ser dirigidas y que podrán perseguir algunos intereses, sí, pero que también probablemente en ese grupo que es bastante grande. De hecho, para la caravana que viene en los próximos días se estima que habrán alrededor de 5,000 y 7,000 personas de Honduras, pero que probablemente se sumarán
tomarán personas de El Salvador o personas de Guatemala misma, y que bueno, van a estar viajando, y que en ese grupo de personas tan grande probablemente también van personas que están migrando por razones que van más allá de un grupo organizado, ¿verdad? Dafne Posadas, creo que compartimos con usted que la gran mayoría no serán criminales, pero desde el momento en que infringen leyes, normas, reglas que están aquí vigentes en el país, de que hay condiciones para ingresar, recordemos que estamos dentro del el famoso CA4, CA3, entonces hay cosas que entonces no se comprenden, o sea, debemos de ser laxos y permisibles porque pudieran haber argumentos que lo justificaran, pero después le exigimos a la ciudadanía guatemalteca y a otros que sí se cumplan. Entonces hay como una doble, triple moral para ver estos temas. Y en lo concreto, yo le quiero preguntar, si está advertido, si se sabe que se están organizando, incluso ya hoy empezaron a aparecer algún tipo de fotografías e informaciones donde se están reuniendo, entonces, ¿cómo quedamos? Sí, insisto, puede por el CA3 la posibilidad de ingresar, pero cumpliendo reglas. Si la rompemos, no podemos exigir nada más. Y recordemos lo que pasó el año pasado. El año pasado pusieron al frente a niños, a mujeres y trataron de, incluso agredieron a nuestras fuerzas de seguridad. ¿Cómo nos explicamos entonces? Completamente de acuerdo, Mariano. Yo creo que es importante recordar siempre los principios que deben regir un Estado de Derecho, y uno de los principios básicos y fundamentales del Estado de Derecho que hace permisible las condiciones económicas que garantizan un ambiente de prosperidad, es precisamente la igualdad ante la ley. Y creo que efectivamente es necesario que estas personas intenten ingresar de manera ordenada y regular. Lo cierto es que el gobierno, como usted muy bien menciona, pues ha tenido oportunidades anteriores en las que ha experimentado precisamente cómo funcionan este tipo de migraciones y cómo suceden de manera masiva y agresiva. Yo creo que deberían de estar preparados para poder atender a esta crisis, y que efectivamente se debería facilitar, más allá que el paso de los migrantes, facilitar que las personas puedan hacer una entrada ordenada al país y una entrada con los documentos y requisitos que exige el país para poder ingresar a las fronteras. Entonces a mí me parece que digamos, no compite el hecho de evitar el uso de la fuerza con hacer un uso ordenado de la administración y los recursos públicos para poder efectivamente permitir que las personas ingresen o no, ¿verdad? Dependiendo de si tienen su papelería o en orden. Yo creo que al final de cuentas, como siempre se dice, ¿no? La migración es un fenómeno que puede ser muy positivo para los países, y que de hecho permite aquellos lugares donde hay más migración, probablemente son los lugares donde son más exitosos y donde tienen políticas económicas más exitosas y donde se da más prosperidad, pero la migración, si sucede de manera regular y ordenada, permite efectivamente eso, pero si se hace de manera irregular, pues puede provocar muchos problemas. Eso es lo que estamos viendo en la región, y que es un problema que no solo afecta a los países del Triángulo Norte, a los países de Centroamérica, sino que también a nuestros vecinos. Doctor Montúfar, con relación al tema migratorio, Estados Unidos ha sido muy claro, la nueva administración, de que no va a permitir que se den estos fenómenos migratorios. Están tratando de apoyar a la región, han emitido varios comunicados, muchos de ellos bastante fuertes. Sin embargo, durante la campaña era todo bienvenida a la migración y criticaron durísimo al presidente Trump y su administración por frenar la migración. Los países centroamericanos realmente tienen, bueno, dejamos pasar, no dejamos pasar, ¿qué hacemos? Porque Guatemala también tiene que rendir cuentas por el paso de migrantes a Estados Unidos. Sí, cómo no. Es que hay que advertir que se trata de un fenómeno que supera la capacidad de estos países. Es un fenómeno que es imposible controlarlo para las autoridades de Honduras, las autoridades de Guatemala, a no ser utilizando la fuerza. Lo que yo quisiera que se mencionara es ¿dónde está la Organización Internacional para las Migraciones, que conforme la Organización de las Naciones Unidas y el derecho internacional es la organización que cuenta con la capacidad instalada y organizativa para poder apoyar a los países como estos, que son países pequeños y pobres, incapaces de poder controlar a esos grupos humanos?
Es verdad que habrán coyotes y habrán personas que trafican con seres humanos, pero quienes conforman las caravanas son víctimas de aquellos organizadores, son personas inocentes. El gobierno de Honduras, el gobierno de El Salvador, el gobierno de Guatemala, ni siquiera juntos van a poder controlar ese fenómeno. Es injusto que se les pida a estos países pues controlar a todos esos grupos humanos. Tienen que concurrir los organismos que cuentan con la capacidad. Por ejemplo, la Cruz Roja Internacional tendría que instalar campamentos con asistencia sanitaria. Estos países no cuentan con la capacidad ni siquiera para atender a su propia población. ¿Cómo van a atender a esos grupos que son miles de personas, como yo decía al principio, en un estado de gran necesidad? Entonces, se está pidiendo a estos países que hagan un esfuerzo para el que no tienen capacidad. Aquí hay que sentar en el banquillo a la Organización Internacional de las Migraciones, lo que hicieron en Europa los países, porque pasa lo mismo con los migrantes africanos que atraviesan el Mediterráneo después de haber atravesado el desierto del Sahara, imagínense ustedes. Entonces los países europeos, con todo y la capacidad económica y material que tienen, han llamado a la Organización Internacional para las Migraciones que sea el apoyo material para todo ese grupo de seres humanos, y la Cruz Roja Internacional está asistiendo y poniendo campamentos de ayuda a toda esa persona. Eso no se da en América Central. Estos países jamás van a tener la capacidad de apoyar a esos grupos, de evitarlo o de orientarlo. Entonces es un desafío. Está bien que los Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos manifieste que no va a permitir el ingreso de esos grupos, pero estos países a su vez tienen que llamar a los organismos internacionales que sí tienen capacidad para poder ayudar a esos grupos humanos por razones humanitarias. Doctor Montúfar, hay un tratadista clásico cuyo nombre en este momento se me escapa, pero que dijo en su momento, y eso ha permanecido por varios siglos, de que uno de los fundamentos básicos para la constitución de una nación es establecer sus fronteras. Y cuando éstas se vulnera la nación. Y estamos en una situación más o menos en ese sentido, y aquí quiero recuperar algo que decía también Dafne Posadas, en el sentido de que, bueno, se reclama la atención, pero se reconoce que no se tiene la capacidad. Los países, Honduras, los gobiernos de Honduras, y todavía no sabemos la reacción del gobierno de El Salvador, no contribuyen, sino son muy permisibles. Entonces, ¿cómo quedamos? Porque si el interés es solo mandar un mensaje al gobierno de los Estados Unidos, pues la verdad es bastante simple y con mucho futuro. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, lo primero que usted decía es totalmente cierto. La vulneración de las fronteras implica una afrenta al derecho nacional y al derecho internacional. Pero ante una situación extraordinaria, como por ejemplo una guerra, en la Segunda Guerra Mundial Alemania invadió los países vecinos de Europa. No les estaba pidiendo permiso. Claro, invadió a esos países, vulneró su soberanía. Pues son hechos extraordinarios. Una caravana, una migración tan numerosa, es un hecho extraordinario que sale del control del derecho internacional. Entonces, tiene que adaptarse la situación de un país a una fuerza que es insuperable. Claro que vulnera sus fronteras, vulnera su soberanía, vulnera el orden jurídico interno, pero es un grupo de seres humanos. Entonces, por encima está el salvar vidas humanas, la salud de esas personas que son inocentes. Ellos son víctimas o de las necesidades que se dan en su país o de quienes trafican con seres humanos, pero son víctimas. Desde cualquier punto de vista hay que apoyar a esas personas, y ojalá los organismos internacionales que yo mencionaba fueran capaces de darle el apoyo sanitario que necesitan exactamente en el momento indicado.
Licenciada Posadas, el tema de la migración se discute, se discute, se discute y siempre se llega a la misma conclusión en nuestros países. Nuestros países necesitan desarrollo económico interno para que esto pueda suceder. Sin embargo, países como Estados Unidos en los últimos años no precisamente han colaborado mucho con eso. Han dicho que van a dar dinero, mandan dinero para el Triángulo Norte, el dinero no se ejecuta, es difícil para pequeñas empresas o personas utilizar estos montos de dinero, que fue lo que pasó con lo anterior, etcétera, etcétera. Estamos en un círculo vicioso. Entonces las personas siguen migrando, además del tema de la delincuencia y la mala administración de nuestros gobiernos, pero tampoco nuestros vecinos del norte están colaborando mucho. Yo creo que hay que diagnosticar de manera efectiva por qué las personas terminan de migrar finalmente. Ya lo decías tú, Carmina, y lo decía mencionado a lo largo de esta entrevista, las razones por las cuales las personas toman esa decisión de migrar, de huir de sus países, es precisamente porque no encuentran oportunidades de trabajo, no pueden desarrollarse de manera plena en las fronteras de nuestros países. Y es una decisión muy lamentable porque las personas que toman esa decisión al final pues terminan aportando a la sociedad, a otras sociedades, terminan aportando a otras economías y finalmente pues terminan enviando el dinero a Guatemala y termina convirtiéndose en esa recepción de remesas que también constituye un fuerte porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto. Yo creo que al final hay que diagnosticar y entender que la situación de la migración en nuestro país no tiene una resolución en el corto plazo, no se va a resolver probablemente en los próximos 5 o 10 años, sino que al contrario, hay que construir las condiciones para efectivamente evitar y reducir esos flujos de migración. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, sencillamente, sencillamente es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, pero construyendo un verdadero Estado de Derecho, construyendo certeza jurídica, construyendo un ambiente en el que se respete la propiedad privada, construyendo un sistema de justicia eficaz y eficiente que dé respuesta a los problemas judiciales que puedan existir en nuestro país, y construyendo pues todos esos elementos, finalmente pues se van a generar esas condiciones que van a dar paso a un ambiente económico para la prosperidad. Yo creo que tiene que haber una respuesta efectiva por parte de las autoridades de nuestro país, una respuesta que no sea cortoplacista ni mucho menos, y por supuesto que no sea una respuesta que solo funcione en la administración actual. Tiene que ser una política mucho más de largo plazo y que no cambie cada 4 años, sino que se pueda dar respuesta a este fenómeno que tanto nos ha afectado, por lo menos en los últimos 20 años en nuestro país de manera muchísimo más agresiva, ¿no? Entonces yo creo que hay que diagnosticar, yo creo que hay que entender también cuál es la posición que tienen los Estados Unidos, y que va cambiando también dependiendo de la administración y del partido que esté encargado de la política migratoria en los Estados Unidos, pero que al final de cuentas hay que identificar qué esfuerzos merece la pena perseguir, y todos aquellos esfuerzos que busquen construir instituciones más sólidas, Estado de Derecho y demás, pues probablemente van a funcionar para dar respuesta a algunos de esos problemas, pero que no veremos en el corto plazo esos resultados, sino que lo iremos viendo con el paso de los tiempos. Y también tenemos que recordar que también nosotros como guatemaltecos tenemos que estar involucrados en los asuntos políticos que ocurren en nuestro país, porque ser fiscalizadores de esas acciones que se toman cada 4 años o que se toma cada día en la política en nuestro país nos va a permitir construir un verdadero Estado de Derecho y verdaderas instituciones sólidas que respondan al ciudadano. Dafne Posadas, regresemos a parte de la respuesta que nos dio la primera pregunta y en la parte específica de que a su criterio la decisión de establecer un estado de prevención es más un mensaje a Washington. ¿Existen indicios de que la delegación encabezada por el señor Juan González vaya a venir a Guatemala a partir del lunes 5 de abril? Sobre todo, no solo porque la suspendió por razones que dieron la explicación de la erupción del volcán Pacayap, sino también por algunas desafortunadas, incluso en algunas partes impertinentes, declaraciones en conferencias, tanto del señor González como Núñez. Pero aquí el tema es cómo, si efectivamente se da esa visita a partir del lunes 5 y se toma esa decisión hoy, ¿cuál cree usted que podría ser la receptividad de estos mensajes que a su criterio está dando Guatemala?
Pues yo creo que depende cómo se interprete el uso de la fuerza por parte de los migrantes y hasta en la comunidad internacional. Yo creo que se ha visto y se ha puesto en evidencia cómo recibe la comunidad internacional cuando existe uso de la fuerza en contra de migrantes. De hecho, la caravana que ocurrió en enero fue muy mal recibida por los medios de comunicación y fue muy mal recibida también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que al final eso también debilita un poco nuestra proyección hacia el exterior. Por supuesto que Estados Unidos identifica esos esfuerzos como un grito. A mí me parece un poco desesperado por intentar dar señales de que se está haciendo algo, pero que al final de cuentas estas respuestas, como yo bien lo decía, no van a ser eficientes para detener ni la caravana de migrantes, porque al final el 18 de enero se hizo uso de la fuerza y la caravana no se detuvo por completo, siguieron personas viajando y continuaron su camino, y probablemente en esta oportunidad, si se hace uso de la fuerza nuevamente, pues pueda ocurrir ese escándalo a nivel internacional de cómo se atiende el problema de la migración en Guatemala, pero que por supuesto probablemente no va a dar resultados de que se detenga por completo la caravana de migrantes. Entonces yo creo que los funcionarios en Estados Unidos intentarán venir a Guatemala a conversar con algunas de las autoridades del gobierno de Guatemala y poder identificar cuáles podrían ser algunas respuestas un poco más efectivas y eficientes al problema y al fenómeno de la migración, y que permitan finalmente, como yo decía antes, construir ese ambiente que genere pues más condiciones para una economía más amigable. Gracias, doctor Montúfar. ¿Usted cree que va a tener algún impacto sobre la caravana, la visita, si es que se llega a dar, de las autoridades de Estados Unidos? Con relación a esa visita, es importante analizar que esa visita de esos funcionarios a Guatemala, óigase bien, pone de manifiesto que hay una falla de parte de Guatemala en su embajada en Washington, porque el proceso diplomático normal comienza en Washington y las autoridades de Estados Unidos probablemente intentaron hablar con la embajada de Guatemala. Yo no me consta, pero cuando optan por ir directamente al país de que se trate, es porque ha fallado la comunicación in situ, la comunicación en su propia ciudad, que es lo normal. Es motivo de preocupación de la diplomacia guatemalteca que las embajadas tienen que ser el primer ámbito de diálogo. Y aquí los funcionarios norteamericanos prefirieron venir porque probablemente no funcionó el diálogo in situ. Eso hay que analizarlo y lanzar esa señal de que qué está pasando con la embajada de Guatemala en Washington, que debería haber evitado que ellos vinieran. En segundo lugar, un país como Guatemala, ante un fenómeno que supera sus fuerzas, pues tiene que buscar el apoyo de organismos centroamericanos, en este caso la Secretaría de Integración Centroamericana, el SICA. Guatemala no está en capacidad de negociar con un país grande en un fenómeno que no tiene la capacidad de resolverlo, señores. Es que hay una relación muy desigual entre los países que están negociando. Entonces, Guatemala debería hacer lo que hacen los pequeños países de Asia, que cuando un grande lo sienta para negociar, se acogen a las organizaciones regionales que tienen entonces la dimensión y la magnitud para sentarse a negociar con un grande. Estas son fallas de la diplomacia guatemalteca que tienen que corregirse. Guatemala tiene que acudir a la primera, tiene que acudir al SICA, y que sea el SICA el que se siente a negociar. Pero si el deseo de negociar persiste, Guatemala es miembro fundador de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y poner a la OEA que se siente a negociar. Pero verdaderamente de una relación tan desigual no va a poder salir una solución ni para uno ni para otro. Gracias, doctor Montúfar. Para ir cerrando, licenciada Posadas,
Esto de la posible, y como le decía, hay muchos indicios que señalan de que sí se va a dar la visita a partir del lunes 5 de abril, ¿no se puede leer también como que sí hay un interés importante de los funcionarios de venir al territorio a conversar, a hablar con diferentes actores? Incluso se sabe que el embajador Quiñones estará presente, o sea, no se le está omitiendo su presencia, sino por el contrario será parte fundamental del lado guatemalteco. Y bueno, y ojalá, como ya lo dije, aceptara alguno de ellos, Núñez o González, una entrevista aquí con Canal Antigua, pues evidentemente ya dijimos que hay cosas que han dicho que no las compartimos. Pero bueno, la pregunta concreta es, ¿no le podemos dar otra lectura en el sentido de que sí hay un interés de trabajar aquí en Guatemala, conocer más Guatemala, hablar con los guatemaltecos para formarse una mejor opinión? Sí, yo creo que efectivamente eso es lo que intenta hacer esa visita de los funcionarios que vienen o que vendrían a Guatemala. No se sabe si será efectivamente esa semana de la primera semana de abril o si será hasta la siguiente, pero lo cierto es que los funcionarios que están encargados del tema migratorio, del tema del Triángulo Norte, definitivamente quieren conocer Guatemala, quieren dialogar con autoridades un poco más allá de lo que pueda conversar con el embajador Quiñones. A mí me parece que la labor que ha hecho el cuerpo diplomático en Washington ha sido un trabajo bastante efectivo en los últimos meses desde que se asumió el liderazgo por parte del nuevo ministro y me parece que ha sido una respuesta bastante eficiente del cuerpo diplomático en ese sentido y me parece que esta visita efectivamente lo que pretende hacer es identificar, conversar locales de Guatemala. Al final de cuentas, pues el fenómeno migratorio, ya lo decíamos, tiene diferentes justificaciones o diferentes razones de por qué sucede la migración, pero seguramente van a querer conversar con autoridades del Ministerio de Gobernación o de distintos ministros o de diferentes ministerios y que definitivamente esta visita les permitiría tener ese acercamiento pues más real, inclusive pues si quieren hacer un reconocimiento de la zona, no sé, eso podría suceder en esa visita y además también conversar sobre la realidad del país. Al final de cuentas, entender dónde están parados, entender cuál es el contexto que se desarrolla en Guatemala, no solo el contexto social, sino que el contexto político, económico y demás cuestiones es importante para ellos para poder identificar de qué forma se puede asistir a Guatemala a resolver este fenómeno de inmigración. Yo creo que es de las mejores de las intenciones por parte de los Estados Unidos resolver este fenómeno porque a ellos no les beneficia y también a los países de México y el Triángulo Norte nos pone en una posición no solo incómoda con Estados Unidos, sino por supuesto que nos pone en una situación en la que estamos viendo que hay un uso de recursos para poder dar respuesta a estas caravanas de migrantes. Entonces yo creo que al final de cuentas, pues es un problema que se tiene que resolver tanto por parte de las autoridades locales como de las personas o de las autoridades que se vean involucradas en todo este proceso. De hecho, es importante identificar que la visita que interrumpa, se nos acabó el tiempo, ya producción me está llamando la atención. Muy amable Dafne Posadas, directora del área de estudios internacionales en la Fundación Libertad y Desarrollo, y al doctor Rodrigo Montúfar, catedrático en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Ambos buenas noches, buen descanso. Muchas gracias. Gracias. Bien, cerramos esta primera entrevista y bueno, reiteramos, si vienen, a ver si alguno acepta venir aquí con nosotros. Carmina, ¿qué le parecería? Sería divertido, pero dudo que acepten, la verdad. Pero bueno, está abierta la invitación. La invitación está totalmente abierta. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y después vamos a hablar sobre este hecho violento que se dio en el municipio de Hualanzacapa el sábado pasado. Los esperamos.